esta parte del programa, ya en esta noche de este domingo, para nosotros es un placer y también toda una gratificación que hemos recibido de alguien que ha podido trasladarse. Cuando alguien hace un esfuerzo de esa naturaleza, la verdad que para nosotros vale oro. Y no solamente por la persona con quien vamos a tener el encuentro de esta noche, sino también, vuelvo y repito, la admiración y el respeto que tenemos por ella y por su trabajo. Susana Gautreau. Susana, buenas noches. Jordi, gracias por invitarme. Para tú mí dices que es una gratificación, para mí es un honor estar aquí compartiendo contigo. Qué bueno, lo mismo digo. Susana, ¿de dónde eres oriunda? Wow, me sorprendiste. Tú sabes que me invitan muchos espacios y nunca me habían hecho esa pregunta. Yo nací en la capital, pero mi padre nació en El Ceibo y se crió en Barahona. Wow. Y mi madre nació en Samaná y vivió ahí hasta que conoció a mi padre. Es hija de inmigrantes europeos, pero mi padre, ceibano de nacimiento y barahonero de crianza, marchó ya como a los 17, 18 años a la capital, y yo nací en la capital. Y si hay algo que carezco, es como de ese apego que tienen las personas que nacen en alguna provincia. Los capitaleños, de alguna manera, como que tenemos un desarraigo. Sí. Pero yo soy capitaleña, sin duda que sí. ¿Quién eran tus padres, a propósito de tu mención? Mi padre, Pedro Julio Gautreau, que comparte con tu padre la honestidad irracional, yo diría. Pedro Julio Gautreau fue un hombre que en sus primeros años fue militar por necesidad, porque este era un país de soleta, claro. Era un país muy pobre, y mi papá era hijo de un maestro de música que había estado sembrando todo el país de academias de música, pero a los 14 años lo mataron. Y entonces mi padre quedó huérfano porque mi abuela había muerto de tuberculosis. Pero Julio Gautreau Díaz, a los 14 años, quedó huérfano, y guiado por Julio Gautreau. Julio Gautreau era el padre de mi tío Cabito, que era el más grande, pero apenas tenía 20 años, 19. Y marchó a la capital, se hizo abogado, ejerció por 51 años la profesión de abogado. Salió de las armas, llegó a ser capitán de corbeta. En ese tiempo capitán era mucho, en el tiempo de Trujillo. Claro. Llegó a ser intendente de las Tres Armas, a comprar por las Tres Armas. Y tengo la gloria de que nunca tomó el porcentaje que en ese tiempo era legal. Y por 50 años ejerció el derecho casi hasta el final. Un gran humanista. Mi madre, abogada también, trabajó en el Tribunal de Tierra, fue consultora jurídica de importantes instituciones, una mujer muy fina de trato, muy fina de estirpe. Yo tuve dos padres excepcionales. ¿Y su nombre, el nombre de tu madre? Yolanda de Win Silverberg, viuda Gautreau. Pero tú tienes dos apellidos fuertes. Ella murió diciéndose Yolanda de Win Silverberg de Gautreau. Ella dijo que viuda no sería jamás, que ella había sido de mi padre y que iba a morir siendo de Gautreau. Era una mujer muy culta, muy inteligente, muy noble, muy fina. O sea, yo no tengo a quién salir. Yo estoy obligada a carabina, como ella decía. Pero sí. He ido gente de mucho concepto, de mucha valía, de mucho entendimiento los dos. Y de pronto, pues, es más, yo no los merezco a mis padres, de verdad que no. Eso es que me llenaron de valores, de honestidad, de valentía, de todo cuanto usted le pueda inculcar a un hijo. Ahorita cuando pensaste en tu padre, te llegó una gran nostalgia. Sí.
¿Tenía más apego con tu padre? ¿Perder a tu padre en un momento dado fue en un momento muy difícil para ti? ¿O el gran apego hacia él quizás? Los dos eran igual de valiosos. Ahora, yo creo que mi padre, que la vida le había negado todo, o sea, mi abuelo era un maestro reconocido de música, escribió ópera, escribió todo. Mi papá tenía aún la posibilidad de un futuro brillante, entonces la vida se lo arrebata y mi papá empieza a rodar por la vida, como él dijo, hasta que conoció a mi mamá, una señorita que nunca debió de fijarse en mi padre, porque mi mamá era persona de escudo de armas, de gente de otro nivel social. Entonces yo reconozco en mi padre haberse erigido sobre todas las necesidades, sobre sus miserias. Y esa nostalgia es el yo saber que yo fui fruto de la unión de esas dos personas, porque mi papá fue capaz de ponerse a la altura de mi madre y mi madre fue capaz de renunciar a todo lo que pudo haber adquirido para casarse con ese oficial que ya tenía unos hijos, porque cuando mi papá conoció a mi mamá ya tenía unos hijos, había rodado por la vida. Le llevaba 15 años a mi madre. Wow. Mi madre 22 años y no se había casado cuando en ese tiempo las mujeres se casaban jóvenes, Claro, pero como claro. la tradición y la familia de mi madre, mis tías, las tías de mi mamá, apenas una se casó porque eran de otro entorno cultural. Pero los dos fueron igual de valiosos. Mi padre, asimismo sentía mi madre ese cariño por mi padre, tal vez porque, te digo, me entró esa nostalgia porque fue como una gente que no les regalaron nada en la vida. Entiendo. Ya yo me imagino por qué fue el derecho elegido por ti. Los dos abogados. Tus padres eran abogados. Pero ¿qué es lo que más te apasiona del derecho? Realmente lo que yo más, aunque yo en mis primeros años, yo aprendí a leer con mi padre a los 5 años. En mi tiempo se empezaba a leer a los 7 años. Yo empecé a leer y a escribir en la oficina de mi padre, porque yo soy de los hijos más pequeños. Yeah. Cuando yo nací, mi papá tenía 50 años, de la época. Wow. De la época Claro. que 50 estaba acabado. Yo tengo 57 años y con el betún, pues más o menos, ¿verdad? Y yo empecé en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, siéndola tantas horas. O sea, yo vivía en el despacho de mi papá. Ahí mi papá me enseñó a escribir, a leer en el derecho. Empecé a trabajar en la Procuraduría con 17 años, duré 1 año sin cobrar porque el que no tenía cédula no cobraba. En el control de alquileres de casa y de Ay. Esa estaba en la 4ª planta. Así es, ahí conocí, la tercera, ahí conocí a mi esposo, al padre de mis hijos. Y después tuve en la primera, tuve en la segunda, tuve en la corte, tuve en estadísticas judiciales, entonces llegué a abogada de oficio, que era lo que existía, no existía la defensoría. Nosotros formamos, y digo nosotros, yo fui la representante de los abogados de oficio y después así se escogió un juez de corte, un juez de paz, se escogió personas. Las líderes en el Estado comenzaron temprano. Oh, sí, ya, yo me gradué con 22 años Wow. y a los 22 años ya había hecho ya un concurso para estadística judicial, he estado en una cámara ahí como auxiliar, entonces participamos para ser los primeros abogados de oficio que no fueron ex jueces. Antes de eso, Balaguer y el Consejo de Estado y eso, los jueces podían optar por ser, entonces ahí se abrieron unos concursos y yo fui de las primeras y de las jóvenes, eran unos vegetarios cayéndose y entonces yo logré, ahí vino un programa de la ONU
y empezamos a formar, duramos 3 años como abogados de oficio y ahí vino el concepto de defensoría pública que era más abarcador y formaron los defensores públicos. Y duré un buen tiempo ahí ejerciendo materia criminal, en principio nada más. No atendíamos delitos, ya después, exactamente, ¿no? Y también ya fondo también. Pero los delitos no se veían. Entonces ya después la Defensoría Pública tenía otro concepto más social, más acompañado de el imputado en ese tiempo. Y entonces ahí me fui al sector eléctrico. Yo básicamente me siento abogada de regulación. Entendida la regulación como el aspecto normativo, permisología, sancionador, fiscalización. En el ámbito eléctrico, claro. En el ámbito eléctrico, pero en cualquier, porque la regulación, el derecho económico realmente va a todos los sectores donde el Estado tiene que intervenir para garantizar las reglas del juego, sea que opere o no opere en competencia. Yo diría que la regulación es el gran déficit del Estado, es la verdadera prevención. Mira, ponme cualquier tema, el tema de los niños abandonados, y yo te puedo decir, si operara la regulación y el Ministerio de Salud hubiese emitido la norma de manejo de cadáveres, que hay una norma, pero no es una norma de manejo de cadáveres en general, es un manejo de cadáveres en caso de COVID, y lo tiraron ahora. Hay una de desechos orgánicos en general, pero no hay una norma de traslado, manejo de cadáveres. Que si empezamos por la normativa, después por el procedimiento, después por la fiscalización y después por la sanción, difícilmente se ve esto. Y así extrapólalo a la cooperativa, que tenemos el caso ahora, no sé cómo se llama, un animal, porque la Procuraduría está zoonótica total. Te puedo decir, bueno, ahí está el IDECOP, que es el regulador, no funcionó. O sea, si el Estado interviene regulando, y regulación es el aspecto de promoción de la actividad, de la normatización, de la fiscalización y de la sanción, si hace su aspecto regulador, si bien es cierto que tú no vas a evitar la violación, la puedes detectar más temprano, evitar más temprano y asegurar. Y envía mensajes. Es el primero. El primero es la parte disuasiva, porque hay unos mecanismos de prevención tan claros que te dicen a ti, mira, si me meto por ahí me van a joder, y excúsame. Pero el final, y es que cuando tú tienes todo ese ciclo cerrado, cuando vas a sancionar tienes todas las pruebas. Porque hay todo un proceso que te dice, no, mira, aquí fallamos, aquí fallamos, aquí fallamos, y aquí se demuestra que tú fallaste. Susana, brevemente, ahora que hablamos del asunto eléctrico, ¿qué es lo que nos ha faltado? ¿Qué es lo que ha sido tan difícil? Promesas, que con Punta Catalina se va a hacer. Hubo muchos agravios contra Punta Catalina, pero ahora uno dice, ¿y si no hubiese estado Punta Catalina? Entonces, como que a veces se confunden en que el ámbito político, si conviene, hago algo en contra de tal cosa porque ese gobierno lo hizo. Entonces ya cuando estoy en el gobierno, pues entonces sí estuvo bien, pero no lo digo porque también políticamente no me conviene. Ya tú lo has dicho, la politiquería es la que ha dañado el sector eléctrico, la hipocresía, la incapacidad es rampante. Oye, en el sector eléctrico, y ya yo he estado en varios sectores regulados, el eléctrico y últimamente en el minero, pero en el Estado en general, te lo extrapolo, el que sabe no manda, y el que manda no sabe. Está bueno eso. Entonces, aparte de la incapacidad, que es grande, tenemos una hipocresía y tenemos un populismo increíble. Nosotros tenemos un retroceso en casi todos los sectores, en el sector energético mucho más, porque a medida que el sector sea más técnico, más daño le va a hacer la demagogia, más daño le va a hacer la politiquería, porque es un sector técnico. Y nosotros teníamos unos planes de reducción de pérdida, estaban apuntando a medir la efectividad de la gestión, la capacidad de pago de los circuitos, y sencillamente
la peor decisión la hizo esta administración. Es una gran irresponsabilidad y me excusan, bueno, cuando nosotros después de luchar por más de 5 o 6 años con el pacto eléctrico, nos dimos unos puntos, nos dimos un cronograma de acciones y entre ellas estaba una tarifa de transición para pasar a una tarifa técnica. Fuimos postergando los planes, los plazos para optar por la tarifa de transición. Viene el presidente de la República y decide, que le vamos a dar luz a todo el mundo primero, sin importar los niveles de pérdida de los sectores que ya, y la rehabilitación de los circuitos, vamos a darle luz a todo el mundo porque hay que darle luz, sin saber de dónde vamos a cobrar, y donde tenemos sectores donde yo no tengo ni la capacidad de medir. 3 acciones han dañado el sector, o han retrocedido el sector que de por sí nunca ha sido el mejor, que fue darle luz a todo el mundo. Eso es, manda energía, no importa que tú no cobres ni mierda. Wow. Entonces es una irresponsabilidad muy grande cuando ya había una pequeña cultura en algunos sectores. Mira, le vamos a ir dando luz en la medida que ustedes vayan pagando, tenemos el prepago, puedes optar por una tarjeta, pero te vas a controlar en tu consumo porque lo que tienes son 500, 600 pesos de consumo y tienes que ahorrar. Y de paso voy creando la cultura y creando el concepto de que esto vale, después venir y decir, no va la tarifa de transición. Volvamos para atrás, porque no se puede crear esta porque iba a ser un aumento escalonado. Y la otra, que fue la peor, desacreditaron con el tema de perseguir a 2 o 3, y teníamos unos programas de rehabilitación de circuito a través del Banco Mundial. El Banco Mundial dijo, pero si se lo han robado todo, yo no puedo poner mi contraparte porque yo no puedo ser parte de un esquema de corrupción. Claro. Wow. Y ahí se paró todo, empezamos a desacreditar los proveedores y se fue ralentizando toda la compra de equipos, líneas y demás que eran necesarios para la gestión de las pérdidas, la rehabilitación de los circuitos y el mantenimiento, porque esto es un sistema en marcha que tiene que darse mantenimiento constante. Claro. Y con eso hemos tenido un retroceso, pero eso nadie lo va a ver. Este programa tú lo puedes guardar, y 2 o 3 gente que piensa y sabe que lo que yo estoy diciendo que ver, pero aquí los errores y las decisiones políticas nadie la ve. O sea, nadie la evalúa, los daños, los millones que ha perdido el país por una decisión, por un golpe de mano, por una emoción de cualquier decisor, son enormes y nadie mira para atrás. Por ejemplo, en este caso de la frontera, esto posiblemente puede ser que no tenga consecuencias porque Haití tiene muchas situaciones, pero posiblemente termine en un laudo arbitral en contra de la República Dominicana. Y nosotros vamos a venir, no, que la comunidad internacional no nos quiere. Oye, desdeñaste el mecanismo del tratado. Claro. Te mandaba a operar unos mecanismos de denuncia. Primero, si querías de agotamiento de resolución de conflicto amigable, y después irte a los mecanismos del tratado. Entonces vienes y haces de lo mismo que tú estabas acusando a Haití, pero Haití no ha operado su canal. Entonces tú vienes, habilitas un canal, lo cambias, desvías el cauce completo, lo prendes, lo dices que lo estás haciendo para que ellos se queden sin agua y acepten, y mañana no van a dar un laudo arbitral y sencillamente nadie va a ver que fue una decisión irracional. Lo que pasa es que ahí hay un tema que se quiere disfrazar también con un asunto de nacionalismo. Politización para capitalizarlo todo. Vamos a decidir una pausa. Sí. Rosales. Señores, estamos conversando, aquellos que están sintonizando en este momento, con la abogada comunicadora Susana Gautreaux. Vamos a seguir sacando mucha información y conocimiento de ella. Ya volvemos. Bien, amigas y amigos, aquellos que están ahora frente a sus televisores o en cualquier aparato inteligente, estamos conversando con la abogada comunicadora y también quien ha participado en diferentes instituciones del Estado, la licenciada Susana Gautreaux. Susana, ya hablamos del aspecto eléctrico y una parte del tema que está en el tapete, del aspecto de la frontera. Ahora bien, la minería.
y quiero tratar de aprovecharte en otros temas que me están quedando. Claro que sí. La minería, ¿cómo llegas y qué más te apasiona? ¿Lo eléctrico o la minería? E incluso fuiste nombrada en este mismo año también en un puesto de esa naturaleza. Sí. Mira, esto que voy a decir casi no me van a entender o suena arrogante porque aquí la gente asocia a estadista a un puesto de gobierno, es más, no un puesto de gobierno, al presidente de la República. Si yo me siento algo, es Estado, es parte del Estado. A mí me apasiona la intervención del Estado en cualquier actividad económica. Como te decía, la regulación, la gestión, la administración. En ese quehacer conocí sectores, conocí el sector eléctrico muy bien por 12 años, estuve en todas las instituciones, estuve en EDESTE, en EDESUR, en EDENORTE, EDENORTE y EDESUR eran una misma cosa en ese tiempo. Sí. Estuve en ET como formadora, estuve en EGGIT también como colaboradora, con el organismo coordinador, la Superintendencia de Electricidad, la Comisión Nacional de Energía, el directorio de la Comisión Nacional de Energía, el Comité Deliberativo del organismo coordinador, conocí el sector en la parte institucional total y de ellos conocí generación, distribución, comercialización. Entonces me hacen directora jurídica del Ministerio de Energía y Minas. Y ahí te confieso, abrí la ley minera ese día, pero es el mismo quehacer. Cuando tú comprendes, es más, con la ley de procedimiento administrativo, tú comienzas, y yo diría que debiera ser como el manual que le dieran a todo el que lo nombra en un puesto de importancia. Tú entiendes cuáles son los límites que tú debes hacer, cuál es el marco legal, dependiendo a qué sector pertenezca, y cuáles son tus deberes y tus obligaciones. Y ahí yo empecé a manejar, y con el doctor Antonio Isa Conde, entre los muchísimos jefes que tuve, mira que trabajé inclusive con presidentes. ¿Eso cuando él estaba en la CREP? Yo lo conocí en la CREP, pero estuve bajo su mando en el Ministerio de Energía y Minas. Entonces ahí empecé a adentrarme al sector minero, que es un sector en ciernes muy mal atendido por el Estado, y un sector muy robusto, con una inversión buena, porque es como la puta con la que el señor se acuesta y goza muchísimo. La minería ha sacado la cara por la economía, oye, desde que comenzamos, no evitó una reforma fiscal. Es verdad. Es más, fue la única industria a la que el Estado, grande industria, donde había un procedimiento. En vez del Estado dar, ella dio. Ella regaló insumos, puso a disposición relaciones para todo, traímos pruebas, traímos insumos y pusimos el dinero de una reforma fiscal. Y el Estado no puso un peso en ninguno de esos servicios, ninguno de esos mecanismos de ayuda a la industria, quédate en casa, de qué sé yo qué, nada de eso, al contrario. Se mantuvo operando y en algunas partes aumentó sus gastos porque tuvo que reducir la jornada para mantener los espacios y demás. Pero el Estado no le gusta asumir la minería porque hay unos pasivos viejos y hay unos mitos. Y como la minería paga, pues el Estado aquí no es promotor. Aquí la única actividad que el Estado ha promovido ha sido turismo, y ha sido porque no ha llegado, como otras cosas, que nos llegaron de políticas internacionales. Pero el Estado no es promotor de nada, no es nada. Y mira, te lo digo, los empleos de calidad es el sector que más alto salario promedio tiene. 66,000 pesos es el salario promedio. Y el más bajo está sobre los 40,000 pesos. El más bajo, la que sirve café. Porque son sectores de buen nivel. Y además el Estado tiene poco riesgo. En el turismo el Estado, y no quiero comparar, pero es para hacerle una imagen a los teleaudientes, a las personas que nos siguen,
el Estado pone muchas cosas, exonera, Sí, sí, invierte en promover al país, en recibir los inversores, en todo lo que hay que hacer en la cadena de permisología. La minería a cuenta y riesgo del inversionista. Usted coge muchísima lucha para conseguir una concesión de exploración. Usted tiene que traer unos equipos que el más barato, una Ponte Diamante, te puede costar a ti varios millones de dólares, y tú vas a hacer un hoyito allí por año, estudiar y a buscar geólogos. Encontrate algo, pero no es rentable económicamente. O sea, tienes reserva aprobada por tanto, pero no es rentable. Sencillamente sales con tu rabito entre las piernas y más nada. El Estado no pone nada. No hemos sabido aprovechar como otros países latinoamericanos. No hemos sabido aprovechar por irresponsabilidad del gobierno, por falta de visión. Mira, ahora mismo se han caído las exportaciones. Se han caído las exportaciones porque duramos mucho en otorgarle un permiso a Barrick, buscando la manera para la expansión de su presa de cola. Y todo el golpe de cola que nosotros tenemos en el año pasado, en este y en el otro, ha sido esa ralentización. Sin hablar de que se han caído casi todos los proyectos porque al principio don Luis tenía miedo y ahora estamos en campaña y todos los proyectos que están ahí, como el de San Juan, se han caído, como el de Dajabón. Sin embargo, ¿cuánto estamos invirtiendo, ayudando, por ejemplo, al parque haitiano de Codevi? Y sé que me estoy buscando un lío porque Fernando es una persona aquí y ha hecho un gran trabajo con la logística, conteniendo no haitianos y todo, pero es un parque industrial bajo la ley y bajo los intensivos de HELHOP y el acuerdo de ERECAFTA es un parque haitiano, no es un parque dominicano. Fuera un parque dominicano, pues sencillamente ahora ante la cierre de la frontera hubiéramos tenido la imposibilidad de los empleados haitianos pasar a nuestro parque, pero de 19,000, 20,000 empleados, hay 1,000 y pico de empleados dominicanos. Entonces, es lo que te digo, el Estado no tiene visión de ver qué sectores son para esto o para lo otro, porque somos un Estado reactivo, porque hay gente muy poca especializada en el Estado, por eso yo te digo que soy estadista. O sea, todo mi sueño era seguir, yo duré 36 años en el Estado, mi último puesto fue viceministra de Energía y Minas, pero yo vengo desde los 16 años trabajando en el Estado, duré un año así, a los 18 empecé a cobrar y yo duré 36 años en el Estado y tuve muchos puestos y amo el Estado y mi sueño más grande no era ser viceministra, mi sueño más grande era ser miembro de la Superintendencia de Electricidad, que era como el culmen de mi carrera. Aparentemente para otros llegué más lejos, pero no para mí, que tengo una visión de que iba a la regulación en el Estado. O sea, yo me siento parte del Estado y me gusta y entiendo que mi mayor aporte, aunque dure 1,000 años haciendo política y soy miembro del Comité Central en Pausa del Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que hay una gran forma de hacer política y es haciendo, tomando buenas decisiones y gestión. De lo que ha adolecido de verdad la política dominicana es de gente que quiera servir al Estado desde el Poder Ejecutivo y sus agencias, sin esa ambición personalista de que yo quiero ser elegido para ser yo senador, yo diputado, yo... Ahora que tú mencionas lo de la política, de forma breve, ¿qué te llevó a ella? ¿Y cómo está la mujer dominicana en la política? O la mujer que ejerce la política en República Dominicana. Mira, yo a los 8 años veía Cuarto Poder. El pueblo cuestiona, que después tuve la dicha y el honor de trabajar con don Ercilio y estar co-conduciendo El Pueblo Cuestiona, el de Amengual y demás. Mi papá escuchaba esos programas. Y ahí empezó en mí la criticidad, el saber. Yo me acuerdo voceando por el cambio sin violencia, Vota Blanco. Porque claro, como siempre, estuve siempre en contra de las corrientes más conservadoras. Pero sin duda fue Taina Gotró, mi hermana, que desde muy joven había estado en el Partido de la Liberación Dominicana, quien me llevó ya a la militancia política. Mi papá desarrolló en mí un criterio
muy crítico. Él nos ponía a autocriticarnos y siempre a tomar una decisión sobre cualquier situación. Y yo creo que la criticidad es lo que más despierta o es la mayor manifestación política de un ser humano. Entonces, pues siempre he estado en el Partido de la Liberación Dominicana, siempre, siempre, toda la vida. Hoy estoy en una licencia como un eufemismo, disgusto de muchas cosas que han pasado en mi partido, pero eso me llevó a mí. El papel de la mujer dominicana está muy mal, está horrible, fatal, estamos en involución. Tú me dices, ¿por qué? Bueno, claro. Yo crecí admirando a mujeres como Ibelice Praste Pérez, Milagro, Alejandrina, muchísimas mujeres que hoy han decidido zambullirse en el sistema. En vez de hacer la diferencia, en vez de tener una verdadera agenda pro mujer, sin embargo, de alguna manera hemos tenido mayor enfoque, mayor proyección de una mujer conservadora como es Raquel Peña, que no tiene una agenda feminista porque no es esa su formación ideológica ni nada, que de mujeres como Milagro Ortiz Bosch, que viene y cae en un penoso subsanable, va a llevar la reelección o la repostulación de Luis, no porque sea mal, sino porque ella ha hecho de la vida, de la bandera ideológica de ella, la lucha contra la reelección. Mujer, déjale eso a otro. Entonces, cuando vemos mujeres repitiendo los esquemas machistas de exclusión, la falta de compromiso con la participación de las mujeres, haciéndole el juego a los machitos, vamos para atrás. Por ejemplo, doña Margarita, que también logró una proyección, se caricaturizó al final para hacerle el juego a los machos o hacer la política de los hombres. Y hoy en día tenemos mujeres porque van arrebatando, porque son la mujer de fulano, de Prenseja, o vemos mujeres como la Raful. Faride, que después que enarboló un discurso tan progresista y feminista, cayó. Entonces, si logras 3 o 4 mujeres de collar... ¿Ella ha variado ese discurso? Total. Ella se ha negado a sí misma. Tú buscas para todas las posiciones que tiene Faride ahora, tú encuentras un tuit o una expresión de manifestación contraria. Entonces, por eso yo estoy así, porque tal vez este no es mi tiempo, ya yo tengo 57 años y yo no voy a caer en eso, porque yo no voy a hacer cualquier cosa por un puesto, ni por un cargo, ni por una reelección, no, yo no voy a hacer, yo no estoy decidida a hacer cualquier cosa por una ambición personal. Porque si eso hubiese sido, cuando yo era joven, yo hubiera sido una de estas cuero chapeadoras que hay. Porque ahora yo soy una vieja, nadie me va a mirar. Pero toda la mujer que es capaz de hacer cualquier cosa, pues pudiera ser una prostituta. Entonces, por eso yo me he echado para atrás. Porque hoy el cualquierismo nos ha dañado y hay un clientelismo enorme, un rentismo, un populismo, vamos para atrás. Susana, antes se guardaban las formas, pero ahora no. No quiero que se me vaya el tiempo, que se me va a avanzar. Sí, que se nos ha ido el tiempo, ¿eh? Lamentablemente. Voy a volver para Santiago, ¿eh? Errores, ya que hemos mencionado en el ámbito de la política, errores brevemente de tu partido. Que cayeron, que sacaron, que creo que fue una sorpresa para muchos en el 20, que ellos hayan visto, perdimos. Creo que muchos se despertaron al otro día. Yo creo que no. Mira, yo asumí la vocería de Gonzalo. Después, yo he sido vocera, oye, desde Juan Bosch fui vocera, para que sepa. Wow. Cuando ya Reinaldo se retira, pues yo hablo con él y digo, bueno, yo soy PLDista y asumo la vocería como había asumido la vocería de todos los candidatos de mi partido después que tengo 17 años. Yo creo que el mayor error fue la ambición. La lucha fratricida de los grupos. Si
y Danilo no se sentía, el grupo de Danilo, que era el mayoritario, irse con Leonel, porque Leonel se había separado del partido hace mucho, que él había formado tienda aparte, pues debió de decidirse por Reinaldo Paredes. A veces se pierde por dignidad. Leonel no se hubiera sentido ofendido, déjame decirte, pero al usted ponerle a un candidato como Gonzalo, no solamente con las debilidades que las tenía, sino con la poca trayectoria y todo lo demás, y haber hecho todas las cosas, yo diría que el gran problema de mi partido fue la ambición de los egos. Y el error que nos ha costado más, es que yo no le puedo perdonar al Partido de la Liberación Dominicana, y mira que me arriesgo a que mañana pues, me expulsen, es por su lucha fratricida, por sus ambiciones, por haber elegido gente sin mérito y darle posibilidades de tomar decisiones que hirieron el alma peledeísta, porque lo de Quirino y muchas cosas más, porque claro, que estaban tomando decisiones ahí no le dolían, eso no eran compañeros de todo el tiempo, haber entregado el país a la improvisación. Haber entregado el país a la improvisación. Nos va a costar. Luis Abinader, que es un hombre con buena intención, merecía pasar un poco más de centro antes de llegar a la presidencia. Y nosotros teníamos buenos funcionarios. Hicimos muchas cosas buenas por pero las malas, la permisividad en gente que no tenía ningún mérito, porque déjame decirte, la gente que más cosas feas hicieron dentro de los gobiernos peledeístas, ni siquiera habían ganado ese derecho de hacerla, no sé si lo entiendes. Se comprende perfectamente. Entonces, tú permitir a gente así, trajeron lanzar al país en manos improvisadas y hoy estamos cobrando las consecuencias. En un minuto, Susana, ¿eres madre? Claro, y abuela, tengo un nieto. Wow. ¿Cuántos que hijos? Me tiene loco. Yo tengo 3 hijos biológicos y una de crianza. Ay, qué bien. Que es pequeña. Y tengo un nieto de 1 año y meses. Ay, qué belleza. Que me tiene loco. ¿Y qué mensaje quieres dejar a tus hijos y a ese nieto? Y a los que puedan venir. Bueno, a mis hijos más que mensaje le he dejado la enseñanza y a mi nieto, pero a todos los que nos oyen, todo aquel que es capaz de procrear un hijo o de acoger un hijo como hijo, está obligado a criar un ciudadano honesto y trabajador. Es el único mensaje. Usted parió, usted vino y tuvo un orgasmo y preñó a una mujer, o usted se dejó preñar, usted tiene ya una obligación desde que hay una semilla ahí de criar una persona honesta y trabajadora. Esos 2 defectos en una persona, deshonestidad y vagancia, afectan toda la sociedad. Dese cuenta, no se preocupe por más nada. Enséñelo a trabajar y con eso usted le va a enseñar el valor del esfuerzo, la lealtad, el trabajo, el qué sé yo qué, y la honestidad. El único mensaje. Si tú me dijeras a mí, que me sigue mucha gente, que he formado a mucha gente, qué 2 valores necesita la sociedad, es eso, trabajo y honestidad. El que es trabajador difícilmente es muy vicioso. El que es trabajador sabe lo difícil que se asumen las cosas, no tiene tanto tiempo para la violencia, no tiene tanto tiempo para el chisme, no tiene tanto tiempo para la banalidad. Y si es honesto, difícilmente le va a quitar a los demás o al Estado o a la oportunidad su dinero. Yo diría que esos son los 2 valores más importante. Y de ahí se desprenden muchos otros más. Susana. Para mí ha sido un honor. Dile a tu padre que lo amo, que lo quiero, que lo admiro. Gracias. Y sigue honrando a tu padre. Yo creo que él se tiene que sentir muy feliz, él y tu madre, porque yo sé que las obras de personas como tú no se dan en solitario.
Gracias. Es una conjunción de cosas. Gracias, de verdad que sí. Bueno, señores, la verdad que es un aprendizaje en una gran mujer con grandes valores y sabe decir las cosas sin temor. Esperando que ustedes lo hayan acogido. Vamos a la pausa.